Entonces ya vimos el primer órgano interno, que fue, bueno, el genital interno, que fue el testículo. Y ahora vamos a ver las vías espermáticas. Las vías espermáticas es todo el trayecto que va a pasar el espermatozoide desde el testículo hasta el meato urinario. Es todas las vías que tiene que tomar para salir del cuerpo del hombre. Y van a ser estas: epidídimo, conductos deferentes, eyaculadores y uretra. Los vamos a ver uno por uno, ahorita no se me apuren. El epidídimo, que viene de epidi, que quiere decir sobre, y dídimos gemelos. Es el organito que está situado encima de los testículos, y es lo que les comentaba a la vez, bueno, no, hace ratito, que pesa aproximadamente 4 gramos, pero siempre está pegado al testículo por la túnica vaginal. Tiene 5 centímetros de longitud externa. Ahorita ponle así como un asterisquito porque vamos a ver por qué es importante esto de la longitud externa y de la interna. 12 milímetros de ancho y 5 milímetros de espesor. Es una muy delgado, casi como un hilo. Y como el páncreas tiene una cabeza, un cuerpo y una cola. Entonces aquí vamos a verlo. ¿Dónde quedó mi aquí? Entonces aquí está el epidídimo. Esta sería la cabeza. Y en la cabeza del epidídimo, ¿quién se está insertando? ¿Cómo dijimos que se llaman estos? Los conductillos eferentes. Los conductillos eferentes. Entonces, en la cabeza se insertan los conductillos eferentes. Luego se tiene todo el cuerpo. Y esta que es la cola, que hace como una U. Hasta aquí más o menos. Entonces tenemos cabeza, cuerpo y cola. Okay. La cabeza está situada sobre el polo anterosuperior, que lo vimos hace ratito, y está unida al testículo por medio de la túnica vaginal. Entonces, la túnica vaginal en su hoja visceral envuelve el testículo y al epidídimo en un solo compartimiento. Es como si yo agarrara estas dos cosas y las juntara con un playo. Entonces, están adheridas por la túnica vaginal. Sí sabemos que es un playo, ¿verdad? Sí. Con la que envuelven las cosas. Entonces aquí vemos cómo tendría que estar unido el epidídimo al testículo y está en la cabeza en el polo antero superior. Hay otra cosa que son el testículo. En el polo posterior inferior va a tener un ligamento. El testículo que está aquí. Ese ligamento está uniendo al testículo al escroto y por eso da esa forma oblicua. Ese ligamento se llama ligamento escrotal. Este de aquí. Ese me fue, lo siento. ¿Qué había dicho que hacía ese ligamento? Es el que le da la forma así. Al testículo, lo oblicua. Si no lo tuvieras. Y ese es bien importante en embrio. También. Y bueno. Ok. Este lo hemos visto. Entonces vamos a ver que el epidídimo va a venir a continuarse. Hasta acá llega. Y de aquí se empieza a desenredar. Cuando se empieza a desenredar ya se va a llamar conducto deferente. Entonces donde está enredado, epidídimo, donde se empieza a desenredar, deferente. No vayan a confundir conducto deferente con eferente. Y ahora, si yo agarrara y estirara el epidídimo, o sea, es como una madeja de... No tengo estambre, pero la idea es como esta, ¿no? O sea, sería así, que está todo en madeja. Si yo lo mediría los 5 centímetros que acabamos de mencionar. Si yo agarro y deshago esa madeja y lo estiro, vamos a ver que el epidídimo es muy largo. ¿Qué tan largo va a ser? Va a ser tan largo como de 6 a 7 metros de longitud. Entonces el epidídimo está tan plegado sobre sí mismo que por eso mide 5 centímetros, pero a la hora de deshacerlo puede llegar a medir de 6 a 7 metros de longitud. ¿Qué va a ser ahí? Ahí va a ser la escuela de los espermatozoides.
Ahí vamos a ver que los espermatozoides van a aprender a moverse y se les va a enseñar qué tienen que hacer, porque cuando salen de Sertoli ni siquiera saben qué tienen que hacer. Están como los peces de Buscando a Nemo, ¿y ahora qué, no? Entonces, ahí en el epidídimo se les explica qué es lo que tienen que hacer y cómo. Entonces, esto que está plegado sobre sí mismo, es como un estambre que está plegado sobre sí mismo, ¿no? Y lo estiran. ¿Cómo va a ser su histología? Tiene un epitelio cilíndrico pseudoestratificado, que recordemos, el pseudoestratificado viene desde los conos eferentes. Cuando hablamos de testículo, el testículo más o menos siempre lo mencionamos hasta la red de Haller. Los conductillos eferentes vienen siendo un poquito más del epidídimo, pero están como que, siempre está como que en discusión de quién son más, del testículo o del epidídimo. Y esto también tiene una razón embriológica de ser, que lo vamos a ver seguramente la próxima semana. Y bueno, tienen células cilíndricas altas que llegan a sus sitios luz donde tienen estereocilios. ¿Sabemos qué es un estereocilio? ¿Sabemos qué es un No. No. Entonces, ¿sabemos qué son cilios, estereocilios ni microvellosidades? Ninguna de esas tres, ¿verdad? Cilios y vellosidad. Cilios y... Cuando hablamos de una célula, de un epitelio que sea cúbico o sea cilíndrico, eso no pasa en los planos, pueden llegar a tener modificaciones apicales. Entonces, que en la parte superior de la célula tengan ciertas modificaciones. Es básicamente como si fuera el cabello. Si la célula tiene esto, muchas microvellosidades, ¿cómo sería en persona? En persona sería tu compañero que agarra y se hace como que el corte tipo militar, ¿no? Como casquete corto. Entonces un pelo muy cortito, pero se ve muy abundante. ¿Qué sería un cilio? Un cilio más o menos sería como mi tipo de cabello, que es más largo, pero es muy móvil. Eso sería un cilio. Y un estereocilio sería como el mojo de los punks, que tiene tanto gel que no se mueve. Entonces tiene esto, pero no se mueve con la corriente, con el agua que está circulando por ahí. Entonces tiene estereocilios, tiene estas modificaciones apicales, pero que no se mueven. ¿Para qué me están sirviendo? Para estar en contacto con los espermatozoides y enseñarles a través de activar ciertas proteínas y activar ciertos genes. Por eso los tienen ahí. Entonces ya pueden llegar con su amigo cuando se corte el cabello, le pueden decir, ¡ay, perro, traes el de microvellosidad! Entonces aquí podemos ver cómo se alcanzan a ver un poquito como de pelitos aquí arriba. Estos pelitos serían los estereocilios. Y aquí en medio están los espermatozoides. Ok, también va a tener una poquita función apócrina, o sea, esta parte de que estimulan a las espermatozoides que están por ahí, y de absorción. Hay veces que algunos espermatozoides empiezan a morir antes de empezar su trayecto, entonces es ahí donde también los absorben para que ese citoplasma o esos tejidos se reabsorban y se vuelvan a ocupar para cualquier otra cosa. Y va a empezar a tener una capa circular delgada de músculo liso. Porque recordemos, el espermatozoide en el epidídimo no se sabe mover. Entonces, vamos a ver que tiene esta capita de músculo liso para hacer un poquito de movimiento de peristalsis, como si fuera una tripa, un intestino. Entonces, hacer ese movimiento de peristalsis está presionando al espermatozoide para moverlo, porque no se sabe mover. Y bueno, su riego arterial, venoso y linfático de inervación es igual que el testículo, o sea, espermática y plexo hipogástrico. Hasta aquí, ¿dudas de epidídimo? Bien. Entonces vamos a ir a los conductos deferentes.
esta es la continuación del epidídimo. A diferencia del epidídimo, estos conductos deferentes ya no pierden el tiempo en estar plegándose. Mientras el epidídimo estaba plegado para enseñarles a los espermatozoides cómo actuar, los deferentes como de ya la fregada, sabes moverte, salte de aquí. Entonces, los deferentes van a ser unos conductos que lo que importa es de que el espermatozoide llegue rápido a donde se puede almacenar y donde pueda salir después. Entonces, después de que acaba la U del epidídimo, dijimos que se empezaba como a que desenredar y forma ya el conducto deferente. Entonces, empieza en el testículo y vamos a ver hasta dónde llega. Aquí está. Este órgano de aquí, ¿qué es? Bueno, ahí dice. La vejiga. La vejiga. Vejiga. Estoy viendo la vejiga de su cara posterior, la estoy viendo entonces de espaldas a la vejiga. Aquí viene el conducto deferente. Y vean cómo el conducto deferente se ensancha en la última parte. ¿Sí? Ese ensanchamiento del conducto deferente se le llama ampolla. Entonces, ¿dónde es la primera parte del deferente? Al terminar la U del epidídimo. ¿Dónde está terminando el deferente? En su ampolla, se ensancha. ¿Y en qué momento sé que termina el conducto deferente? Porque aquí está esta bolsita que ahorita se llama vesícula seminal, que también la vamos a ver, pero eso la veremos en la próxima clase, que es un saco. Si se dan cuenta, este saco se une con el conducto deferente, entonces se une el deferente y se une la vesícula seminal. En el momento que se unen esos dos, cambia el nombre del conducto deferente y ya no se va a llamar conducto deferente, va a tener otro nombre, pero ahorita no lo vamos a ver. Entonces, ¿dónde se inició? En la terminación del epidídimo y hasta dónde llega, hasta su unión con la vesícula seminal. ¿Hasta aquí vamos bien? Doctor, esa parte que dijo que se unía la ampolla con el conducto deferente es lo que se conoce como conducto eyaculador. La unión de la vesícula seminal con el deferente me forma el conducto. Ya fueron un espermatozoide y ahorita quieren llegar a la vesícula seminal. ¿Cuál sería el trayecto? Pues número 1, salieron del túbulo seminífero, viajaron túbulo recto, red de Haller, conductillos eferentes, epidídimo, cabeza, cuerpo y cola, conducto deferente. Hasta ahí estamos en el trayecto del espermatozoide. ¿Qué color tiene el conducto deferente? Se supone que es un color blanco nacarado. Mide más o menos de 33 a 45 centímetros de longitud, también dependiendo del tamaño del individuo, ¿no? Va a medir de 2 a 2.5 milímetros de diámetro, de lo cual la principal parte o lo más grande del conducto deferente va a ser su capa muscular. Ahorita la vamos a ver. Bueno. Entonces aquí podemos ver cómo el conducto deferente, que es este que está aquí como beige, sale de la parte posterior del testículo, va a dar media vuelta hasta acá y cae atrás de la vejiga. Entonces sube, 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 sube y se lanza atrás de la vejiga. Ese es el trayecto. Ahorita lo vamos a ver. Entonces vamos a verle sus porciones del deferente. La primera porción es la porción epididimaria. Entonces, déjame regreso.
esta porción que está al lado del epidídimo, o sea, desde donde acaba la U hasta donde acaba el epidídimo, sería mi primera porción y se llama porción epididimaria. Mide de 20 a 30 milímetros de longitud y recorre el lado interno del epidídimo. La porción funicular es desde el trayecto del cordón espermático hasta antes del anillo inguinal externo. Entonces, esto que estoy viendo aquí es la porción funicular. Entonces, todavía está en la parte extrapélvica. Estoy viendo acá afuera todavía la porción funicular. Está aquí afuera todavía. Se llama funicular porque pues hace algunos años existía algo que se llaman los funiculares, como el que está en Guadalajara pero nunca sirve, que son como rampas que tienen su casetita y te suben. Entonces, así le pusieron a esta porción funicular. Entonces, ¿se dan cuenta? La porción funicular está al lado de ¿quién? ¿Cómo dijimos que se llamaba este de aquí? Plexo pampiniforme. El plexo pampiniforme. Entonces, va junto al plexo pampiniforme. Y ahora vamos a ver la porción inguinal. ¿Dónde está el testículo? ¿Está extrapélvico o intrapélvico? Extrapélvico. Extrapélvico. ¿Ya dónde tiene que llegar el deferente? A la vejiga, ¿no? Y la vejiga está intrapélvica. Entonces, ¿qué tiene que hacer el deferente? Tiene que hacer un túnel de la porción extrapélvica a la intrapélvica. Entonces, como si ustedes fueran en la carretera, y por ejemplo, creo que la carretera que está, la lechería, la que va desde Coatlán hasta Lechería, esa, por ejemplo, tiene unos túneles, o la de Acapulco tiene unos túneles. El túnel, esos túneles serían ese conecte. Eso va a ser la porción inguinal, ese túnel. Entonces, la entrada del túnel, que es de la extrapélvica, se le va a llamar anillo inguinal externo o anillo inguinal superficial, que vendría siendo el que puedo ver aquí. Este es el anillo inguinal superficial. Es la puerta de entrada hacia la cavidad intrapélvica. ¿Y cómo se va a llamar la salida? Pues anillo inguinal interno o profundo. Entonces, primera porción fue epididimaria, después la funicular y esta que estoy viendo es la inguinal, que va desde el anillo inguinal externo hasta el anillo inguinal interno. Vale la pena. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Sí. Y la última porción, que va a ser la abdominopélvica, es desde el anillo inguinal profundo hasta la unión con la vesícula seminal, que es la que está aquí. Entonces, anillo inguinal profundo hasta la unión con la vesícula seminal. Entonces, aquí están las 4 porciones. Entonces, la primera fue epididimaria, que está junto al epidídimo. La segunda fue la funicular, que es después del epidídimo hasta el anillo inguinal superficial o externo.
Ajá, y la inguinal es del anillo inguinal superficial hasta el anillo inguinal profundo, o externo o interno, como le quieran poner. Por último, la porción abdominopélvica es desde el anillo inguinal interno o profundo hasta la unión con la vesícula seminal. Y en la porción abdominopélvica dijimos que el conducto deferente se ensanchaba y cuando se ensancha el conducto deferente se le llama ampolla. ¿Dudas hasta aquí? Yo sí tengo una duda, doctor. Dime. En la porción funicular, esa no, bueno, me confundí si es la que va junto al túnel extrapélvico No. o si es el que va junto al plexo pampiniforme. Es la que va junto al plexo pampiniforme. La que pasa por el túnel se llama inguinal. El túnel es el conducto inguinal. Ok. Entonces Vamos a es ver. la que pasa junto al plexo pampiniforme. Así es. Gracias, doctor. ¿Sigamos bien hasta aquí? ¿Alguna otra duda? Entonces, por ejemplo, cuando a un paciente le hacen la vasectomía, ¿qué es lo que hacen? Ligan el conducto deferente. ¿Y en qué parte del deferente van a hacer esa ligadura? ¿Cuál de esas 4 porciones es la más fácil de ligar? La funicular. La funicular. Cuando se hace la vasectomía, se liga la porción funicular. Entonces abre aquí, se liga aquí, se liga acá, se corta aquí y ya está. Entonces, ¿a ese paciente va a seguir eyaculando, sí o no? Sí. Sí. Sí, ¿Qué es lo que ya no va a tener su eyaculación? esperma. Espermatozoides. Espermatozoides, pero va a eyacular los demás componentes, que los vamos a ver también eventualmente. No sé, Doc, si les quiere agregar algo aquí de las porciones. No, doctor, pues está completo ya. Hasta aquí, ¿dudas de porciones? No. No. Y ahora vamos a ver su histología. Todo lo que sea tubo tiene esta histología, mucosa muscular y adventicia, o en algunos casos en lugar de adventicia le ponen serosa. Pero todo lo que sea hueco, o sea, intestino delgado, intestino grueso, uréteres, conductos, esófago, estómago, todo eso que es hueco, tiene estas 3 capas, mucosa, muscular y adventicia. Entonces vamos a ver cómo está aquí. La mucosa es esta chiquita que está como que gris. Ya tratando de meter como en un rectángulo. Esta sería la mucosa. Toda esta enormidad que está acá es la muscular, todo esto. Y esta sería la adventicia. Entonces, la capa mucosa es un epitelio cilíndrico estratificado con estereocilios. ¿Para qué va a ser estos estereocilios? Dijimos que van a ser ahorita y esta mucosa va a estar diseñada para darle soporte a los espermatozoides. Para que los espermatozoides no se me mueran, tienen que estar bien alimentaditos, ¿no? Entonces está continuamente nutriéndolos principalmente de fructosa y de glucosa. Que luego por ahí está el mito de que por eso el semen sabe dulce. Que quién sabe y si no tengo idea.
Entonces, es esta chiquitita. Luego la que sigue sería la capa muscular. Es la más gruesa. Son 4/5 partes del conducto deferente. O sea, el deferente es puro músculo. ¿Y por qué es puro músculo? Pues miren, el espermatozoide ya se puede mover, puede nadar. Sin embargo, pues es como si ustedes han viajado en la línea naranja. La línea naranja está cerca del infierno. Entonces la línea naranja tiene muchísimas escaleras para subir. Entonces, por ejemplo, yo luego que me bajaba en Aquiles Cerdán, pues, ¿qué prefería? ¿Caminar yo como las, no sé cuántos pisos son, hacia arriba o tomar las escaleras eléctricas que me ayudan a subir? Obviamente me iba por las escaleras eléctricas, ¿no? Querré hacer ejercicio, no quererme matar las rodillas. Entonces, básicamente, este es el punto. Al hacer ese músculo tan grueso, ¿qué estoy haciendo? El espermatozoide sí se puede mover, pero yo quiero que esa energía y esa capacidad de movilidad no lo ocupe dentro del cuerpo del hombre, quiero que lo ocupe dentro del cuerpo de la mujer. Entonces, básicamente el deferente es como tranquilo, quieto. Vas a tener que dar el brinco y vas a tener que ir rápido cuando estés en la cavidad femenina. Mientras, aquí te consentimos. Entonces, por eso tiene tanto músculo para hacer este movimiento de peristalsis y que el espermatozoide vaya ascendiendo y vaya llegando a su a su destino. Y está dispuesta en 3 planos, que sería más o menos así. Una longitudinal interna, que creo que tiene más lados, ¿no? Por ejemplo, aquí es un hexágono. Luego tiene una circular media. Y luego tiene otra longitudinal externa. ¿Para qué? Para hacer una fuerza de contracción muy dura. Y que los espermas lleguen lo más pronto posible al conducto eyaculador. Por eso digo, aquí está. Y aquí se puede ver en la imagen, si son un poco observadores, cómo se ve aquí como si fuera una corriente de agua. Esta es la circular. Por eso se llama circular, porque da esa como sentido, como si estuvieran en la lavadora y viendo cómo se mueve el agua. Y por último, está la capa adventicia, que la capa adventicia está encargada de darle soporte, ¿no? Entonces, encarga de nutrir tanto al músculo como a la capa mucosa e indirectamente a los espermatozoides. Muy bien. ¿Me puede repetir a quién nutre? A la capa muscular y a la mucosa. Y de manera indirecta, pues también a los espermatozoides. ¿Sigamos bien hasta aquí? Entonces aquí la capa adventicia, pues les digo, es la más chiquitita. Bueno, no, de hecho la más chiquita es la mucosa, ¿no? Pero es esta. Y se encarga de nutrir tanto a la muscular como a la mucosa e indirectamente a los espermatozoides. ¿Cuál va a ser el riego sanguíneo? Va a ser la arteria deferencial, que es rama de la vesical inferior. Si ustedes se observan, van a ver cómo en todo el conducto deferente, aquí arribita, tiene una arteria. Esa arteria es la arteria deferencial. Entonces lo va pasando como por el dorso durante todo su recorrido hasta que llega con la vejiga. Y en la vejiga se va la arteria hacia la vesical. Y el drenaje venoso van hacia el cordón espermático, el plexo seminal y el plexo prostático. Que vamos a ver el plexo prostático en próstata, más a detalle.
Su drenaje linfático va a los ganglios ilíacos externos y hacia los hipogástricos. Y su inervación, igual que todo lo que vamos a ver en repro, va hacia el plexo hipogástrico. ¿Hasta aquí dudas de esta parte? Vamos a hablar un poquito del cordón espermático. Aquí es un paréntesis. El cordón espermático no es parte de las vías espermáticas, sino que es como que lo que envuelve a las vías espermáticas. ¿Qué va a ser el cordón espermático? Es un cordón aponeurótico de elementos anatómicos que salen o llegan desde el testículo hasta el anillo inguinal interno. Es como si fuera, es que aquí no tengo, pero ¿han visto los cables gruesos? Cuando los cortan y ven que el cable grueso está lleno de más cables. Entonces, en este caso sería el cordón espermático. Déjame. Entonces, es como si fuera este, ¿no? Que es un cable. Entonces, este cable, si se fijan, está lleno de muchos cablecitos. Entonces, el cordón espermático va a ser todo este cable que adentro va a almacenar varios o varias estructuras. ¿Qué estructuras va a almacenar? Por ejemplo, el plexo de pampiniforme, el conducto deferente, la arteria espermática. Entonces, el cordón espermático es todo este cablezote y los cablecitos que están adentro es el plexo pampiniforme, la vena espermática, la arteria espermática y el conducto deferente. Entonces aquí podemos ver cómo va desde el anillo inguinal interno o el profundo hacia todo el testículo. ¿Y qué es lo que dijimos que tiene adentro? Está relleno de conducto deferente, arteria y vena deferenciales, arteria testicular y plexo venoso pampiniforme. De eso está relleno. Entonces, en esta imagen, el testículo de acá tiene su cordón espermático. Y el de acá ya lo cortamos para ver el deferente, el plexo pampiniforme, la arteria espermática. ¿Y por qué lo forma o por qué están adheridos, que los une? Es por las envolturas aponeuróticas de la espermática externa, cremasteriana, espermática interna y túnica vaginal testicular. Todos como que se unen para formar este cablezote. Entonces, si se dan cuenta, este cordón espermático entra por el conducto inguinal. Entonces, es como lo que le decía de la carretera. La carretera se llama México-Acapulco y el túnel se llama Túnel del Sol. No tengo idea, nunca he ido para allá. Entonces, o la carretera, pongan tú, la carretera se llama cordón inguinal y el túnel se llama conducto inguinal.
La carretera se llama cordón espermático y el túnel se llama conducto inguinal. Ujú. ¿Sí me voy explicando bien hasta aquí? Cordón espermático. Sí. Yo no entendí lo del túnel. Ok, tu camino, te digo, tu camino se llama, es la carretera cordón espermático. Y en esa carretera tienes un túnel. Ese túnel es el que se llama conducto inguinal. El cordón espermático atraviesa el conducto inguinal y donde acaba el túnel, acaba tanto el conducto inguinal como el cordón espermático. ¿Sí quedó claro? Sí, ya, gracias. ¿Alguna duda por aquí? No, parece que no. Entonces, en esta imagen hay algo que está mal. Este es el conducto inguinal. Aquí está el anillo inguinal profundo y este es el anillo inguinal superficial. Y esto que está saliendo, ¿qué será? Que no es normal que esté ahí. ¿Es pus? No, imagínate una bola de pus tan grande. Bueno, como esas gotitas. Ah, no, esto es grasa, pero eso no importa. Ah, ¿es como un tumor? A ver. Echen la mano. Esto de acá arriba, ¿qué será? Que se ve que se mete. Grasa. No, tiene grasa, pero solo tiene. ¿Qué tiene una forma alargada y cilíndrica y está arriba de la pelvis? Y les ruge. ¿Estómago? No, tampoco el El intestino. colon. El intestino, ¿qué le está pasando al intestino? ¿Qué pasó? Se metió por el anillo inguinal profundo y salió por el anillo inguinal superficial. Y cuando un tejido está invadiendo otro tejido, se le llama, mecánicamente, empieza con y termina con nia. Hernia. 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 ¿Y en dónde está? En la ingle, entonces le llama Hernia hernia inguinal. inguinal. Entonces agarró el caminito del cordón espermático y salió hasta acá. Entonces es el típico paciente que está pasado de peso y un día dice que va a cargar algo muy pesado o está mucho tiempo de pie y siente que se le sale la bolita en el anillo inguinal externo. Entonces dije, ay, doc, me sale una bolita como que en las noches después de trabajar. Pero fíjese que llego a mi casa, me duermo, amanezco y ya no está. ¿Por qué? Porque esta hernia, al meter presión en el abdomen, sale. Y al relajarse y acostarse, se vuelve a meter. Incluso cuando el paciente está con nosotros, le decimos que haga presión, esa maniobra se llama maniobra de Valsalva. Entonces digo, puje, 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 y se ve cómo sale, así, brota la hernia. Y se la puedes volver a meter, sí. Pero se puede volver, el problema de esas hernias es que se puede atorar. Entonces sale y ya no se puede volver a meter. Y ese sí es un problemón, porque se va a empezar a necrosar en esta parte. Y necrosándose va a estar horrible esa cirugía y va a estar bien apestosa. ¿Qué se les hace a estas hernias? Se les mete a quirófano, se les saca el intestino de ahí y aquí se les pone una malla para que no se vuelva a meter. Las mallas que se ponen de manera quirúrgica cada día son mejorcitas. Entonces hay unas que ni siquiera las tienen que cambiar, pero hay otras que tienen que cambiar de malla. Y a lo mejor cuando les toque ir a clínicas, y ya son presenciales, que espero que sí, puede llegar a haber un caso de que el paciente esté expulsando la malla después de 20, 30 años de cirugía.
puede llegar a pasar. Pero es porque se mete por todo el cordón espermático y el canal inguinal. ¿Dudas de esta parte, chicos? ¿Algo que les quiera decir, Doc, de esto de las hernias? No, doctor. Nada más que hay que tener cuidado con una hernia, ¿sí? Porque se puede estrangular y entonces se convierte en algo urgente, una cirugía urgente. Esta hernia puede llegar incluso hasta acompañar al testículo hasta abajo en el escroto. Lo más común es que estas hernias nada más lleguen hasta la parte media del canal inguinal. Entonces, cuando tenemos que explorar, hay una técnica que se llama de Valsalva. Eso es, tiene el paciente que pujar y entonces al tacto se siente cómo se hace la prominencia de la hernia. Nada más. Bueno, vamos a empezar a ver los eyaculadores y yo creo que le vamos a dejar hasta ahí, porque ahorita es muy larga, literalmente. Bueno, en el caso de los conductos eyaculadores dijimos que es la unión del conducto deferente y de la vesícula seminal. Entonces, se une y se llama conducto eyaculador. En su extremo posterior se ensanchan y se le llama seno eyaculador. Aquí está el conducto deferente, aquí está la ampolla, se une con la vesícula seminal y aquí inician los conductos eyaculadores, pero los conductos eyaculadores están adentro de la próstata. Entonces aquí se ve cómo aquí está la unión. Ese sería la vesícula seminal. Bueno, entonces es el conducto deferente, ¿verdad? Esta es la ampolla del deferente. Así. Y esta es la vesícula seminal. Se unen y aquí genera el conducto eyaculador. Y vean cómo atraviesa toda la próstata. Entonces, el conducto eyaculador está dentro de la próstata. ¿Y a dónde va a salir? Va a salir esta estructura que se llama veromontanum. Es con M, veromontanum. Entonces, ¿qué? Y ahorita ya que estamos en veromontanum, aquí arriba está la vejiga, todos la vemos, ¿no? Aquí está el globito de la vejiga. Esta es la próstata. Aquí está la uretra. Pero pueden ver cómo aquí hay una estructura que hace esto, ensancha. Esa estructura se va a llamar veromontanum, que es más o menos así. Que tiene forma de carita, ¿no? Están los ojos y está la boca. Entonces, los ojitos serían los orificios de los conductos eyaculadores. Y el agujero de en medio, donde está la boquita, se le va a llamar utrículo prostático. Utrículo prostático. Y todo se llama veromontanum. Si yo les digo que el veromontanum es un tejido eréctil, ¿para qué creen que sirva? Pues para la erección, ¿no? Bueno, la erección es lo que hace, se erecta, pero ¿para qué me sirve que se erecte si el pene está hasta acá?
¿qué pasará? ¿Qué pasará si se erecta? Cuando algo se erecta, ¿de qué se llena? Sangre. Sangre. ¿Y qué le pasa? Se inflama. ¿No? Se infla. ¿Y qué pasa si yo inflo el veromontanum? Agarra y se infla. ¿Qué está pasando? ¿A quién está tapando? A los conductos. A la A vejiga. la Bueno, vejiga. tapa A la el vejiga, conducto de la perdón, a la vejiga. vejiga. Entonces, ¿qué pasa cuando el hombre tiene una erección? El veromontanum está inflado y puede orinar. No, no puede. No puede o le va a doler. ¿Por qué? Porque está erecto el veromontanum, sus paredes ocluyen la uretra. ¿Por qué? Porque el hombre o eyacula u orina, no se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. Y es por el veromontanum. Entonces, aquí puedo ver la próstata. Esta sería la uretra prostática. Y aquí están mis dos conductos eyaculadores. Tiene una longitud de 25 milímetros. Su luz es pequeñita. Tiene 1.5 en la parte superior y 0.5 en su extremo inferior. Su mucosa tiene muchísimos pliegues y también es un epitelio pseudoestratificado o dependiendo, a veces es un cilíndrico simple. Y su irrigación, drenaje venoso y linfático e inervación va a ser lo mismito que la próstata, pero eso pues ya lo veremos en otra clase. Hasta aquí, ¿dudas? No, doctor, ninguna. No, doctor. Entonces, si ustedes fueran un espermatozoide, ¿cómo llegarían hasta la uretra? Primero se formaban en el túbulo seminífero. De ahí al túbulo recto, red de Haller, conductillos eferentes, epidídimo en su cabeza, cuerpo y cola, conducto deferente en sus porciones epididimaria, funicular, inguinal y abdominopélvica, posteriormente conducto eyaculador y desembocarían a la uretra. Ese es el camino que llevamos hasta ahorita. Falta ver las porciones de la uretra, porque seguramente en repro les van a, en URI les van a decir que lo van a ver en repro. Y cuando doy URI, me dicen que siempre lo van a ver en URI. Siempre me echan la vuelta. Hasta aquí, ¿dudas entonces de lo que hemos visto hoy? No. Entonces no se les olvide, ya voy a dejar de compartir,